Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de nuevo de poder estar ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, y te pido tu unción. Unge mis labios, Padre amado, para la palabra tuya, que sea de edificación en el nombre de Jesús. Úngeme, Señor, con tu aceite fresco. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Dios. Amén. En el nombre de Jesús, quiero darles un mensaje a petición. Me han hecho esta petición que yo dé de nuevo un testimonio de mi vida. Y para honra y gloria de Dios, en el nombre de Jesús, que sea para edificación, para que el pueblo de Dios tenga en mente que le servimos siempre a un Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando tu día no se te ha llegado, el Señor si Él quiere darte más vida, para Él no hay nada imposible. Antes quiero bendecir, porque el Señor ha puesto en mi corazón estos últimos días, que bendiga al pueblo de Israel. Porque la palabra de Dios dice que si lo bendecimos, seremos bendecidos. Y yo quiero ser bendecida por el Señor. Están pasando momentos muy difíciles y hay que llevar en oración al pueblo de Israel. Para el Señor sea la gloria. El tema de este día es sanidades del Señor Jesús. Esto es basado a mi propia vida. Voy a leerles una porción porque hay muchas sanidades. Voy a leerles una porción en Mateo 9, del 14 en adelante. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. No sé por qué el Señor me dio esta parte primero. El Señor sabe todo. Y aquí dice en el versículo 18: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esta era la fe que tenía este hombre. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Esto fue el otro milagro. Desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde del manto. Solo tocó el borde. ¿Por qué decía dentro de sí: si tocare solamente el manto, seré salva? Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, tu hija, refiriéndose a donde él iba, ten ánimo, tu hija se ha salvado. Y a la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, vino a los que le tocaban flautas, y la gente
que hacía alboroto y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y aquí sigue más de los ciegos que recibieron la vista, de un mudo que había. En el 27 está un ciego que recibió la vista. En el 32 está un mudo que era tartamudo y recibió sanidad. Y muchas sanidades. Yo tengo una gran lista aquí. Y el tema es sanidades de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido, Señor, que unjas mis labios para dar este mensaje y no omitir nada, Señor, de lo que a mí me pasó. En el nombre de Jesús. En el año 1977 nació mi segundo hijo. Cuando a mí me practicaron la operación, y yo inmediatamente de que mi hijo nació, yo caí en coma. En coma porque yo casi no me recuerdo, no sé si estaba consciente, pero mi familia me decía que yo estaba en coma. Estuve allí durante largos días. Me daban muchos tratamientos, estaba rodeada de muchas máquinas, de muchos aparatos, en una sala de intensivo, que yo luchaba inconscientemente con mi vida. Inconscientemente yo estaba peleando, como quien dice, la batalla. No estaba bien con el Señor. En mi vida habían pasado cosas que no vale la pena mencionarlas ahora. Y los médicos dijeron que después de que a mí me habían hecho la operación para que mi hijo naciera, a mí me había dado una muy grande infección que pudo haber sido a causa que me habían quedado tal vez restos de placenta o un equipo que no estaba muy bien esterilizado. Eso fue el diagnóstico de los médicos. Mi familia en ese momento se puso en oración, mi familia, mis hermanas, amistades, y mandaron a llamar a mis padres. Le dijeron que los iban a dejar entrar a verme porque yo era difícil que pasara esa noche. Creo que era el día 22 que yo estaba hospitalizada. Dejaron entrar a mis padres con un equipo muy especial, con unas batas largas, con guantes largos, con botas, porque yo estaba en una sala de intensivos, donde está uno solo esperando el momento. Le dijeron a mis padres que se prepararan, que me compraran que me mandaran a que me compraran todo lo que yo iba a necesitar, porque era difícil que esa noche yo pasara. Ya había transcurrido días de estar en el hospital con tratamiento. Mi hermana luchaba para la custodia de mi hijo y tenía problemas porque no se lo querían dar, mientras el padre tal vez tenía que firmar, yo no sé. Ella estaba luchando por la custodia de mi hijo. Pero el tiempo pasaba y yo empeoraba y empeoraba hasta que decidieron los médicos mandar a llamar a mis padres y que me vieran por última vez. Este es un testimonio verídico y hay cosas tal vez fuertes. En ese momento, en esa estancia, en el hospital, yo no sabía dónde estaba ni cómo estaba. Yo no sabía nada porque yo no tenía conocimiento de nada. Pero en ese transcurso
que yo estaba en el hospital, pasó algo en mi vida muy maravilloso. Yo sentí que en ese tiempo, no sé, yo perdí el conocimiento del tiempo. Yo corría en un túnel oscuro. Este es verídico, como la persona, su sierva Ana Morales, la persona que le está dando este testimonio hoy día 24 de septiembre del 2024. Y yo pasaba en ese túnel oscuro, yo sentía que corría, yo sentía que corría a una gran velocidad, pero la intención mía de correr era porque yo veía una luz, pero muy al final del camino que yo iba. En ese túnel oscuro se sentía una pestilencia como azufre. Yo veía cosas feas en el túnel, como cosas que yo nunca las había visto en la tierra ni las puedo descifrar. Una cosa, la peste era terrible, azufre, como a cacho podrido, como algo bien terrible, bien horrible lo que yo veía en ese túnel. Y yo corría, yo quería llegar a esa luz. Y yo quería llegar y yo corría, entre más corría, yo sentía que la luz más lejos estaba. Y yo seguía corriendo y pasando y viendo ese túnel tan horrible, viendo cosas que nunca en mi vida yo las puedo explicar cómo era, pero es un lugar horrible. Al final yo llegué como a un abismo, porque yo sentí que había algo abajo. Yo oía como cosas espantosas en ese lugar, como gritos, como aullidos, como gemidos. Yo no sé, no puedo explicar bien realmente cómo fue, porque yo lo vi para abajo. Yo en ese momento yo clamaba, entre sí, yo clamaba al Señor para pedirle que me sacara de ese lugar. Y entre sí, las oraciones de mi familia intercedieron. Eso es lo que yo pienso. Y mi Dios, que es tan lindo, tan maravilloso, Él es un Dios de amor para todos. Mi familia intercedía, yo sin saber que habían dado la oportunidad que mis padres llegaran a verme. Y tal vez en ese momento ellos oraron allí y fue algo bien maravilloso. Yo seguía y yo sentía ese lugar y decía yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué esto? ¿Qué me sucedió? Y yo entre sí en ese lugar yo pensaba, pero no había sido lanzada al infierno. Pero puedo asegurarles que era el puro infierno. Y si Dios no me hubiera rescatado, con toda seguridad yo me hubiera ido al infierno, porque mi vida estaba desordenada ante los ojos de Dios. Pero el Señor, con su gran misericordia, yo estuve allí, no sé cuánto tiempo estuve. Al terminar de pasar ese túnel, yo no sé cuánto tiempo estuve, pero yo sentía como que estaban peleando por mí, como que era una cosa como que peleaban por mí y yo no sé cómo explicarlo, pero tal vez estuve a punto de ser lanzada. Pasó un tiempo, no sé cuánto tiempo pasó en mi agonía, yo no sé si fueron días, yo no sé si fueron horas, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero lo que yo les quiero decir, que el Dios que yo les sirvo es maravilloso, maravilloso, porque Dios con su infinito amor, tal vez yo estuve a punto de ser lanzada al infierno, y cuando yo sentí
unas manos cual nunca en mi vida las sentí como ese día. Yo he tenido experiencias grandes, pero ese día fue maravilloso porque Dios me estaba dando otra oportunidad para vivir. Yo no sé qué corazón va a tocar este testimonio, pero me lo han pedido y por eso yo lo estoy haciendo de nuevo. Sentí esas manos sobre mi espalda, unas manos con una dulzura, con un amor tan inmenso que jamás las puedo olvidar. Y me dice: hija, aún no es tu día. Ay, hermanos, cuando yo escuché esa voz que me dijo: aún no es tu día, yo estaba rodeada en el hospital del ICS de Guatemala, rodeada de máquinas, con un pabellón que nadie podía entrar, solo las enfermeras que me atendían y los médicos internistas y el médico que tenía a cargo mi caso. Cuando yo sentí que me dijo: aún no es tu día, en ese momento empezó mi vida a retroceder y a retroceder hasta llegar al punto donde yo ingresé al hospital y iba a dar a luz a mi hijo, donde estaba en la sala de operación. Cuando mi vida retrocede de todo lo que yo viví o lo que yo pasé, me siento en esa cama, yo no sé ni cómo estaba, rodeada de máquinas con oxígeno, con aparatos en mi cuerpo, y me siento y digo: ¿dónde estoy? Yo miraba para todos lados y solo miraban máquinas y que las enfermeras pasaban, y una de las enfermeras me alcanzó a ver y empezó a gritar: la muerta ha resucitado, la muerta ha resucitado, la muerta ha resucitado, llamen al doctor tal, llamen al internista. La enfermera se volvió como loca, y entonces llegaron otras enfermeras. Esto fue lo más maravilloso que Dios me hizo ver en ese hospital. Llegaron otras enfermeras, se cogieron de las manos, empezaron a lanzar, y yo decía: ¿qué pasa? ¿Y dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Y entonces llegó el médico internista, llamaron al médico que tenía mi caso, y ellos se cogieron de las manos, y el médico dijo: ahora sí creo que aún Dios existe y que existen los milagros, porque yo nunca pensé que esta muchacha podía salvarse, porque yo era joven. Yo era una joven y estaba tan mal, pero Dios me rescató. Cuando yo me siento allí, que vi que ellos estaban agarrados, danzando, yo empecé a gritar: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y entraron y me dijeron: tú has resucitado. Tú estabas muerta, me dice el doctor, pero Dios te resucitó. ¿Cómo? Le digo yo. Sí, fuiste operada, tuviste un bebé, un varón, pero nosotros ya no podíamos hacer más. Ya habíamos hecho lo último y no podíamos hacer más. Este fue un milagro que el Señor ha hecho en tu vida. Eso, el médico dice: esto es un verdadero milagro.
Yo no creía en los milagros, pero ahora sí los creo. Estuve allí, creo que fueron 22 días. Mi hermana estaba tramitando la salida de mi hijo para que se lo dieran en adopción, porque yo en ese momento estaba sola. Y transcurrieron tantas cosas. Fue un momento tan maravilloso que el Señor hizo en mi vida, y el Señor me sanó completamente. Había sido una severa infección de lo que yo tenía a causa de la operación. Habían habido otras complicaciones. Me dijeron que posiblemente habían quedado restos de placenta y que eso había ocasionado la tremenda infección. Los médicos le llaman endometriosis, o sea, endometritis. Yo no me recuerdo muy bien, pero quiero decirles que este es un testimonio vivo. Y quiero decirle a aquel que no conoce del Señor, que no ha entregado su corazón al Señor y que anda mal, que se arrepienta, porque el infierno es real. El infierno es real. Yo estuve a punto de ser lanzada al infierno, y eso es horrible, es horroroso. Ese túnel oscuro es horroroso, y no permitas que tu vida vaya a este lugar. El Señor me ha dado esta oportunidad de vivir. Yo sé que ya transcurrieron muchos años, pero este testimonio yo lo he dado en diferentes lugares a donde yo he podido darlo. Es un testimonio para honra y gloria del Señor, de una sanidad. Aquí el Señor Jesús hizo muchas sanidades. Una de ellas es la mujer del flujo de sangre, que por 12 largos años había estado enferma, y con solo tocar el borde del manto del Señor fue salva. Ella tuvo fe. Esto se refiere a que si uno tiene fe de algo, el Señor es tan maravilloso que hace la obra en ti. Este es un ejemplo real. Hay más. La sanidad de la hija de Jairo, que ya había muerto, fue el Señor, y la hija de Jairo resucitó. La resurrección de Lázaro, que estuvo 3 días muerto, y creo que fueron 3 días, y él resucitó. El Señor lo levantó de la tumba. Hay muchos párrafos aquí de la Biblia de sanidades. Los 10 leprosos, que el Señor los sanó de lepra, fue otra gran sanidad que el Señor hizo. Muchos acontecimientos. Los 10 leprosos se encuentran en Lucas 17, 11 al 19. La sanidad de un mendigo ciego en Jericó, Lucas 18, 35. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 1 al 44. Sanidad de un paralítico, Juan 5, 19. La sanidad del hijo de un oficial del rey, Juan 4, 46. Curación, la sanidad
del hombre de la mano seca. Lucas 6, 6, 10. Sanidad del hombre que fue poseído por muchos demonios. Está en Lucas 8, 27. El Señor sanó a un hombre sordo y tartamudo en Marcos 7:31. En Mateo 9:20 está la sanidad de una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia y el Señor la sanó. La sanidad de endemoniados, muchos, hay cantidad de sanidad de gente personas que el Señor sanó, personas que el Señor libertó, personas endemoniadas que el Señor sanó. Hay muchas, te puedo hablar de muchos, pero mi sanidad fue lo más divino que el Señor me dio y yo puedo decir que pude volver a vivir. Porque creo que cuando yo pasé ese túnel y llegué al borde, al precipicio del infierno, que eso es terrible, todo lo que uno pasa, que uno llega a la orilla a punto de ser lanzado al infierno. Y el Señor me trajo de regreso para que yo contara. Y mi hijo tiene el día de hoy, creo que 47 años. Este mes creo que fue que cumplió 47 años. A petición que me han pedido que yo volviera a hacer este video, está aquí. Para el Señor sea la gloria. Si Él lo hizo conmigo, que yo estaba mal con el Señor y tuvo misericordia de darme todos estos años, de ver a mis hijos. Tuve 2 hijos más. He visto a mis nietas, he visto a mis nietos, he conocido a mis bisnietos por la misericordia de mi Señor. Yo no tengo cómo agradecerle todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Por eso cada día que yo vivo, quiero vivirlo únicamente para Él. Hermanos, quiero decirte, amigos, quiero decirte, hay momentos que yo no quiero ni contestar el teléfono, porque quiero estar, si es posible, cada momento, cada instante en comunión con Dios. A veces tengo que salir, pero yo siempre le digo al Señor: Señor, acompáñame, cuídame, porque el Señor nos cambia, nos hace nueva criatura. En los días que eso me sucedió, aún yo seguí con mi rebeldía, pero llegó el momento que dije: no, el Señor me sanó y el Señor me ha dado otra oportunidad. Ya no puedo seguir con mi vida como yo la tenía. Necesito reflexionar en mi vida. Y hoy te digo a ti, si tú estás mal, entrega tu corazón al Señor. Reflexiona, no tienes que pasar por lo que yo pasé. Estar a punto de ser lanzada a ese lago de fuego, a ese infierno ardiente, por ser rebelde. Tú tienes la oportunidad este día de cambiar tu vida. Hay personas que están gravemente enfermas de su corazón, de su alma,
de su ego, de su envidia, de su egoísmo, de su maldad y no se dan cuenta. Quiero decirte que el Señor sana todo esto, porque esas son enfermedades también que el enemigo las pone y tú no te das cuenta. No tienes que envidiarle nada a nadie. No tienes que desear nada de lo que tiene el prójimo. No tienes, porque Dios te da vida y la vida es lo más preciado. La vida es lo más preciado. Cuando te mueres, no te llevas nada. Al infierno vas a entrar desnuda, desnudo, porque yo me sentía desnuda y sucia, sucia de pecado. Y yo no me vi ropa cuando yo andaba en ese túnel oscuro. Cuando te mueras no te llevarás nada, nada de lo que peleas en este mundo, nada de lo que has perdido, de lo poco que has tenido y lo has perdido, nada te llevarás, dice el Señor. Pero si estás con Él, ganarás la batalla, ganarás la batalla. Y esto es lo más hermoso, entrar con el Señor. En ese tiempo yo estaba muy mal, y yo me hubiera ido derechito al infierno, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y sé que ahora yo cada momento, a cada instante le pido perdón a Dios. Señor, perdóname si yo he caído en algún pecado este día, porque hay muchas formas de pecar. Nuestra lengua no tiene hueso y a veces no podemos refrenarla porque nos provocan. Y a Dios no le agrada nada. No le agrada nada la chismología, porque daremos cuenta en aquel gran día. Nada te llevarás, aunque tengas las mansiones que tengas, aunque tengas oro, esterlinas, lingotes de oro acumulado, tesoros inmensos, propiedades inmensas, todo, mansiones, los mejores carros del año, nada te llevarás. Y yo sí te lo puedo asegurar, que nada te llevarás. Y si te vas al infierno es mucho peor, porque caerás en un lugar y te quemarás toda. Allí no habrá muerte, estarás por toda la eternidad quemándote, y tus huesos nunca se quemarán. Y tú verás cosas horribles, animales horribles, cual nunca tú has visto en este lugar. Cosas, los demonios te atacarán, y te atacarán por lo que más te gustaba en este mundo. Ten cuidado, no le abras puertas a ningún demonio, porque andan por querer devorar tu vida y que pierdas tu salvación. Este es un mensaje verídico, real, que me sucedió a mí, tu sierva Ana Jacoba Morales Juárez. Estoy como Ana Morales, me conocen como Ana Morales, y tú sabrás si obedeces al Señor o sigues viviendo tu vida de placeres. Yo te digo, esto fue real con lo que yo viví
en el año 1977 y nunca se me ha olvidado todo lo que yo pasé, pero Dios me levantó de esa sala de intensivo, de esa cama en el hospital y me dio nueva oportunidad de vivir. Hubiera deseado en ese tiempo poder afirmarme fielmente con el Señor, y me costó mucho dejar todas las ataduras que el enemigo había puesto en mi vida, pero le doy gracias al Señor porque Él tenía un propósito en mi vida. Los médicos me habían dicho que nunca yo podía tener más hijos, porque yo aquí había quedado muy dañada, y el Señor me regaló otros 2 hijos para honra y gloria de Dios. Tengo mis 4 hijos varones y el Señor me ha guardado y me ha cuidado. Ha sido algo muy especial en mi vida. Nunca me ha dejado, nunca se ha apartado de mí. Tengo más de 25 años de estar sola, y si yo te pongo a contar, son muchos más, pero el Señor me ha cambiado totalmente mi vida. Tú puedes encontrar al Dios vivo que yo le sirvo y poder gozar de esas maravillas, de esos manjares deliciosos que el Señor tiene para sus hijos a través de su palabra. El Señor transformó mi vida y me ha dado una nueva esperanza de estar con Él allá en la Nueva Jerusalén. Esa es mi meta, vivir todos los días en comunión con el Señor, que mire lo que mire, que oiga lo que oiga, que todo hay que dejárselo al Señor, porque los ojos son para ver, los oídos son para escuchar, y no puede evitar uno de ver las cosas que están sucediendo en estos tiempos. Pero el Señor tiene un propósito para con cada uno de ustedes. Así como sanó a todas estas personas en su ministerio, que fue tan poco, porque lo cortaron de este mundo tan joven, pero Él nos dejó su palabra y Él resucitó al tercer día y está vivo y está sentado en su trono para juzgar a vivos y muertos cuando sea el juicio final en el gran trono blanco. Prepárate, hermano, prepárate para ese juicio final, cuando el Señor te llame por tu nombre y te cuente todos tus pecados, te diga, hijo fulano de tal, esto y esto y esto y esto y esto, y te cuente todas lo malo que hiciste, pero te arrepentiste y hiciste esto y esto y esto y esto. El Señor sabrá, porque cada corona que el Señor entregue a sus hijos tendrán las perlas, los diamantes que tú has ganado. Yo hubiera deseado con todo mi corazón obedecerle desde niña, pero fui rebelde y el Señor tuvo misericordia de mí. Y si tú sientes ese llamado del Señor, estando joven, no lo dejes, porque el Señor te está llamando para que tú le sirvas y puedas ser un ejemplo en tu familia. Le doy gracias al Señor porque Él me salvó de caer en el infierno ardiente cuando yo
iba a ser lanzada. Ten por seguro que si en ese tiempo yo me hubiera muerto, estuviera quemándome en el infierno. Porque la verdad es que en el momento que la persona muere, cae en el infierno. Cae en el infierno si va para el infierno. Y si vas con el Señor, vas a un lugar de descanso. Pero tú sabes que no estás en el infierno. Tú estás consciente en ese lugar que Dios te tiene preparado para el día del juicio final. Ponte a pensar un segundo cómo es el infierno. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Solamente tienes que decir: te acepto a mi Señor como mi único y suficiente Salvador, y Él te perdona todos tus pecados. No importa todo lo que tú hayas hecho, lo único que no te perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ni este siglo, ni si hubieran más venideros, no lo sé, esos son secretos de nuestro Dios, pero eso no es perdonado. Tú puedes, tú decides, es tu decisión, yo lo dejo a ti, pero si este mensaje ha llegado a tu vida y ha tocado tu corazón, no tardes en entregar tu corazón al Señor, porque siempre te lo digo, el mañana es incierto, es hoy lo seguro. El mañana no lo sabemos si vamos a estar en esta tierra. Que el Señor te bendiga. Soy la hermana Ana Morales, soy de Guatemala, tengo 35 años de vivir aquí en Nueva York, los Estados Unidos. Para el Señor sea la gloria, el Señor me ha bendecido. Soy originaria de Guatemala y lo amo con todo mi corazón y amo este país porque me ha dado buenas cosas, así como he sufrido, me ha dado buenas cosas y pude traer a mi familia para honra y gloria del Señor y he logrado, puedo decir, lo máximo que se puede lograr, aunque soy una mujer pobre, humilde, pobre, que vive de su cheque de retiro, porque yo he tratado siempre de ser y llevar mi vida honesta como al Señor le agrada. Tal vez yo estuviera mejor, pero no fue la voluntad del Señor. Y Él me tiene aquí humildemente, gracias al Señor. Agradezco a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, a mi familia, a todos aquellos que me conocen. Soy la hermana Ana Morales. Para el Señor sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón en el amor del Señor. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y no le conoces, entrégate al Señor, porque estamos viviendo los últimos tiempos. El arrebatamiento, siempre te lo digo, muy pronto sucederá. No sabemos qué hora, no sabemos el día, pero todo está marcando que muy pronto sucederá. Ora por Israel, porque Israel es el reloj profético y es la línea de los ojos del Señor. El Señor me ha mandado que siempre trate de pedir oración por Israel, que necesita mucho. Amémoslo, porque el Señor lo ama incondicionalmente. Y recuerda el pacto que hizo con el padre Abraham, con Isaac y Jacob. Y Él estará con ellos
siempre. Ámalo y verás que tu vida cambia, porque el que lo ama, el Señor lo bendice. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús.